Nuestros niños pueden salir a sus clases con los maestros, mientras usted, por favor, puede buscar en el Salmo 13. Salmo 13. Sean todos muy bienvenidos en esta mañana. También aquellos que nos visitan quizás por primera vez, muy bienvenidos a todos a la casa del Señor, donde el pueblo de Dios se reúne. Así que por favor tenga delante de usted el Salmo 13. Le voy a pedir disculpas por mi voz, probablemente voy a estar tosiendo algo. He estado con laringitis al principio de semana, no salía mi voz, ya la he recuperado, pero está un poco sensible eso aún, así que probablemente pudiera llegar a ser un poco molesto. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Salmo 13 dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enojo sobre mí? Mi enemigo sobre mí, perdón. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Yo no sé si alguna vez has llorado hasta quedar exhausto, hasta quedar deshecho por grandes tristezas. No sé hasta cuándo ni cuánto has llorado, cuánto eso te ha dolido, cuán débil has quedado y ese desgarro en tu corazón te ha tenido mal por muchos días. No sé hasta cuándo. Quizás la pérdida de un ser querido, aquella persona que tú amabas mucho, quizás alguna terrible noticia que te causó gran impacto, quizás algún desengaño amoroso que sufriste o has sufrido y que jamás pensaste que sucediera, o un diagnóstico de una enfermedad terrible. Son esas cosas punzantes que llegan al corazón y que nos duelen, nos desgarran, nos drenan el alma y a veces desembocan en dolores y llantos desconsoladores. No sé si tú lo has vivido, quizás sí, y es muy probable que sí, porque estamos en un mundo difícil. Esa debió ser la circunstancia muy probable de aquel que escribió este salmo. El Salmo 13 es uno de esos salmos que está considerado salmos de lamento, y es un salmo realmente de un lamento muy expresivo, muy expresivo. Como nos damos cuenta en este salmo, vemos una lamentación consoladora que es un grito del alma que pertenece a ese mundo de niebla y oscuridad en aquella que a veces los seres humanos caminamos. A pesar de ser hijos de Dios, a veces tenemos momentos muy oscuros, muy difíciles. Este salmo nos muestra rápidamente, desde el primer versículo, la penumbra en la cual David estaba. David estaba realmente en una visión nublada, estaba en un túnel, se encuentra en un túnel, quizás ni siquiera con alguna esperanza de luz. En los primeros versículos, esa es la idea que nos está proyectando este salmo. Tiene ojos entenebrecidos, como lo muestra el Salmo 3, donde está pidiendo algo de luz. Quizás alguna vez te has sentido así, con ganas de morir, con ganas de desaparecer. Y eso es justamente lo que el Salmo está mostrando, un desgarramiento en el alma muy fuerte. Isaías 50:10 dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Este salmo es un salmo de esperanza. A pesar de que parte con un desgarramiento en el alma, con un desconsuelo muy fuerte, el Salmo nos va a mostrar cómo los cristianos podemos enfrentar la vida cuando hay momentos difíciles. Y estamos interrumpiendo una serie de enseñanzas, hemos terminado una serie, pero el día de hoy quería traer este mensaje del Salmo 13, también para fortalecer su corazón en estas áreas. Y vamos a ver esta predicación en 3 puntos. Uno de ellos es la lamentación, versículo 1 y 2. Una lamentación que es muy clara en los 2 primeros versículos. Luego vamos a hablar de la petición que hace el salmista a Dios, un clamor, un ruego que hace él.
pero al mismo tiempo luego de eso, en el verso 5 y 6, vamos a ver una recuperación de cómo él sale adelante en momentos difíciles. Entonces, frente a usted, por favor, tenga su Biblia, porque vamos a estar analizando el texto y vamos a hablar sobre la lamentación, los primeros 2 versículos. Cuando hablamos de lamentación en la Biblia, estamos hablando de un conjunto de tópicos y en particular un conjunto de salmos de lamento que son categorizados de esa manera. Y estos salmos en particular tienen siempre 2 clases de preguntas. Una de ellas, la primera, es esas preguntas muy clásicas: ¿por qué? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Es un tipo de preguntas que probablemente en todos esos salmos de lamento usted va a encontrar. Y probablemente sea lo que usted mismo ha preguntado en momentos difíciles. Y hay otro grupo de preguntas, que es la segunda, que es ¿hasta cuándo? Porque una cosa es estar viviendo algo difícil y preguntar por qué, y otra cosa es experimentar el que eso no termine, o no saber cuándo va a terminar. Y esa es la sensación que ese salmista produce. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? David hace esa pregunta 4 veces en los primeros 2 versículos. 4 veces él pregunta ¿hasta cuándo? Eso nos muestra algo muy importante, que él está al borde de la desesperación. Porque preguntar hasta cuándo una vez tímidamente uno lo entiende, pero preguntar 4 veces seguida y con mucho énfasis está hablando del nivel de desesperación en la cual ese salmista está. Muchas veces nosotros hemos estado así, probablemente. Pero además nos muestra que él no está viendo en ese segmento de su vida esperanza. No hay luz, no hay un camino donde recorrer, no hay nada. Él ya está hasta el límite. Dios a veces permite eso en nuestras vidas y nos lleva al límite. Pero sí podemos tener una esperanza muy grande, que Él no nos va a probar más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la prueba Él dará la salida. Pero no es fácil verlo. Textos que uno conoce, textos que uno sabe. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros, nosotros sabemos que Dios nos ama. Pero cuando la tormenta recia, a veces se nubla nuestra visión y podemos llegar a puntos muy profundos como el que el salmista estaba viviendo. Si usted tiene frente a usted el texto, 4 veces dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Con tristeza, fíjense cómo él lo está diciendo: de mi corazón cada día pondré consejo en mi alma. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? A primera vista, ¿qué es lo que observamos? Parece un amargo, incluso desafío. No sé si usted nota el aparente tono. Hay un aparente tono de hasta un poco desafiante a Dios. Es como si él realmente estuviera enrostrándole a Dios lo que él está viviendo, hermano. Es un momento difícil. Yo no sé si los cristianos de hoy todos se atreverían a decirlo de esa manera. No sé si usted, incluso con la teología que ha aprendido, se atrevería a decirle a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 4 veces. Muchos de nosotros ni siquiera nos atreveríamos a decirle una vez. Pero el salmista nos está mostrando que hay realidades profundas. Nosotros tendríamos probablemente ese cuidado, pero él estaba expresando realmente lo que estaba viviendo. David, desde el inicio, nos está enseñando una lección muy importante. Muy importante. Y yo quiero que ponga atención, porque el texto no siempre es tan explícito en mostrarlo, y hay que entender cómo son los procesos en el corazón del ser humano y cómo Dios nos puede llevar en procesos de transformación. David desde este inicio nos está mostrando que él tiene dificultades muy importantes en su vida, y las preguntas que él está haciendo están mostrando inmediatamente un diagnóstico. En estos versículos él nos está mostrando que él tiene un problema, pero al mismo tiempo tiene el remedio en lo que él está haciendo. Y quiero explicar a qué me estoy refiriendo. Cuando nosotros pensamos en el desánimo, cuando pensamos en depresión, sabemos que son cosas muy complejas de manejar. Hoy día los psicólogos hacen grandes esfuerzos por intentar de ayudar a las personas, y la verdad es que es un tema muy complejo. El mundo secular está intentando ayudar a la gente, pero nosotros vemos cómo solamente lo que Dios puede hacer en el corazón de un hombre puede sacar a una persona de ese hoyo tan profundo. Pero Él nos está mostrando algo tremendamente importante aquí. ¿Cómo enfrentamos el desánimo? Porque el desánimo es casi omnipresente. Personas que están en desánimo profundo, que hoy día le llaman depresión,
pero bíblicamente estamos hablando de un desánimo. Es un desánimo muy profundo. Ese desánimo es omnipresente. Las personas que viven así están desanimados aunque afuera tengan una fiesta. La gente puede estar en el mejor momento circunstancial de su vida, pero por dentro están oscurecidos, sin esperanza. Y eso afecta toda la vida de una persona. A veces ese desánimo es una especie de sentimiento generalizado que a veces les cuesta incluso definirlo. Les cuesta definirlo. Pero para poder entender lo que ahí está pasando, nosotros tenemos que mirar cómo el salmista está enfrentando esto. Y aquí David lo empieza haciendo, manifestándolo por escrito, manifestando hacia afuera lo que él estaba viviendo por dentro. Él estaba con un desánimo muy profundo, pero él va a identificar las causas. Fíjense, él hace esas 4 preguntas. ¿Se habrá olvidado Dios para siempre de mí? ¿Estará Dios escondiéndome el rostro? Es como que me dio vuelta la cara. ¿Por qué lucho con mis pensamientos y luego tengo tristeza en mi corazón todos los días? ¿Por qué sigue triunfando mi enemigo contra mí? Ese 4 grupos de preguntas que son diferentes, pero en la práctica se engloban en una. Hay una sola pregunta detrás de todo eso. Es esto: ¿por qué será que siento que Dios me ha abandonado? ¿Por qué será que siento que Dios me ha abandonado? ¿Lo has vivido? ¿Por qué será que siento que Dios me ha abandonado? Pero en qué importante es entender lo que aquí está detrás, porque aquí hay algo importante. Él lo expresa. David tiene algo con qué trabajar. Él está expresando realmente lo que le pasa, y ese es el principio de la salida. Las personas que están calladas, que tienen guardado y que no exponen a Dios realmente lo que pasa por dentro, no tienen hoy día esperanza. Pero él sí está comenzando un camino de salida. ¿Cuáles eran los problemas de este hombre? ¿Cuáles son realmente los problemas? El primero es este, como les dije, esa idea de que parece que Dios se olvidó de mí, y esa sensación de que Dios no está, de que la presencia de Dios no está, es una de las grandes cosas difíciles que hay que enfrentar a veces en la vida. Todos nosotros, los cristianos reales, los nacidos de nuevo, hemos experimentado lo contrario, la presencia de Dios. No sé cómo ha estado usted cuando está realmente experimentando la presencia de Dios. ¿No es cierto que hay plenitud de gozo? ¿No le pasó a usted ahora en el culto mientras cantábamos? Yo estaba cantando en un momento, tratando, porque mi voz me estaba saliendo bien fea, parecía el gallito Claudio. Estaba tratando de cantar, pero en ese cántico yo decía, estaba como en el cielo. Se olvidan los problemas, desaparecen las angustias, desaparecen las preocupaciones, porque efectivamente en la presencia de Dios hay plenitud de gozo que no se experimenta fuera de su presencia. Todos hemos experimentado eso. Por eso esto es tan opuesto y contrario y difícil, porque lo opuesto es estar lejos de Dios. No va a experimentar su presencia, y esa es la peor de las circunstancias que puede vivir un ser humano, incluso sabiendo que Dios existe. Por eso el Salmo está llamándonos a buscar profundamente las razones del problema y cómo salir de ahí. ¿Quiere usted aprender eso? Quédese hasta el final. Quédese hasta el final. Apague su mente, que no se le escape, conéctela con el culto. No vaya a estar pensando qué voy a hacer de almuerzo, a qué hora termina el pastor, etcétera, etcétera. ¿Okay? Lleva 20 minutos. Ok. Seguramente entonces has experimentado que nos olvidamos de ese verdadero gozo que hay en la presencia del Señor, y a pesar de saberlo, las personas de quien nosotros no hemos olvidado alguna vez, no sé si a usted le ha pasado que hay personas que han pasado por su vida y después uno como que se olvida un poco de las personas, sabe que están, las puede querer, tiene un afecto, pero ya no son tan relevantes para uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora hay otras personas relevantes para uno en nuestra vida, y eso es pecaminoso, pudiera ser, pero quizás no. Quizás por momentos de su vida, etapas de su vida, lugares donde vive, iglesias que frecuenta, etcétera. Hay otro tipo de personas que fueron importantes y hoy día no.
Y eso a veces pudiera ser un poco de descuido o a veces un poco de dejación. No sé, depende de cada uno. Pero lo que aquí está pasando es que él está sintiéndose realmente de que de manera intencional Dios está lejos de él. Y eso es lo fuerte. Eso es lo fuerte. Y eso es lo que tiene que ser expresado. Por eso él lo expresa de esta manera. En el verso 1, en la segunda parte, dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Ha sentido alguna vez que hay alguna persona que le quiere evadir a usted? No quiere hablarle, no quiere saber nada de usted y se esconde. Hay personas así, se esconden, arrancan. Esa sensación tenía David con Dios. Y es fuerte, porque él, ese mismo David, era el que hablaba maravillas de Dios. Era el que proclamaba grandemente la presencia de Dios. Él decía: no hay otra cosa mejor que estar en tu casa, en tu presencia. Él experimentó profundamente la presencia de Dios. Por lo tanto, estar lejos era algo terrible para él. Algo terrible. Y eso es lo que él está viviendo. Olvidarse puede ser algo sin querer, como les decía, y tal vez un simple despiste. Pero esconderse es otra cosa, es un acto deliberado de evitar a alguien. Y él está con ese problema, con esa sensación de Dios. Y segundo, un segundo problema que creo que incluso puede ser algo peor, es cuando Dios esconde su rostro y no sabemos qué está mirando y qué está planeando. ¿Qué está planeando? En este caso, él había perdido todo el sentido de lo que Dios estaba haciendo. Él no lograba entender qué quiere Dios, qué persigue Dios. Muchas veces nosotros también lo hemos preguntado: Dios, ¿qué quieres con esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué quieres con esto, Señor? No te escucho, Señor, no me respondes. Hago lo que hay que hacer, trato de hacer lo que hay que hacer, voy a la iglesia, oro, hasta diezmo, pastor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que al salmista le estaba pasando es que no estaba viendo sonreír a Dios en su rostro. Él no estaba viendo a Dios. No lo estaba viendo, no estaba logrando ver ese propósito infalible que Dios tiene con su vida, de saber y estar conectado con Dios y entendido con Dios en su relación. Hay cristianos que a veces caminan así, en piloto automático. Saben que son cristianos y caminan la vida automáticamente. Pero David no era de esos. David era alguien que vivía de cara a cara con Dios. Por lo tanto, no estar de cara a cara con Dios para él era un gran problema. Para alguien que no camina con Dios y vive en piloto automático no es un gran problema. Está acostumbrado a vivir sin cara a cara. Pero hay cristianos que sí viven cara a cara con Dios. David era uno. Y ese estaba angustiado en su corazón. No podía ver la sonrisa de Dios sobre su rostro, como lo dice el texto, ¿no? De que su rostro resplandezca sobre él. Él no estaba viviendo eso. Él estaba en ese contexto. Él sabía de las promesas de Dios, donde le piden a Dios que el rostro de él resplandezca sobre nosotros. O sea, veamos su cara, podamos experimentar esa presencia maravillosa del Señor, a pesar de que él era uno de los que decía que Dios nunca se olvidaba de nosotros. Pero él lo estaba viviendo ahora. Abra su Biblia, por favor, en Isaías 49:15. Él mismo había proclamado, pero también la Biblia lo dice de muchas otras maneras, cómo nosotros tenemos un Dios que nunca se olvida de su pueblo, nunca, nunca. Isaías 49:15 y 16 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, o sea, aunque una mamá se olvide del hijo que ha engendrado, aunque una mamá, mujer en este mundo pudiera llegar, que es muy difícil, pero si incluso alguna pudiera olvidarse de su hijo, Dios dice: yo nunca me olvidaré de ti, nunca. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Por eso la respuesta a ¿me olvidarás para siempre?, esa pregunta ¿hasta cuándo?, ese era un poco loco en el contexto de la realidad de este hombre. Nuestras experiencias más dolorosas son así. Nos generan a veces un dolor tan profundo, un entristecimiento tan grande, una pérdida tan grande, que nos cuesta experimentar la realidad de que Dios está con nosotros. Y no es simple, hermanos. El versículo 2
En la segunda parte, él dice, con tristezas en mi corazón cada día. A pesar de vivir el misericordioso momento de dormir, ¿no? Cuando usted duerme, como que se olvida, ¿no? Usted ya pierde la conciencia del mundo. Todos duermen, nos dormimos, y eso es misericordioso porque en el dormir nosotros descansamos. Usted puede tener un día terrible, pero en la misericordia de Dios nos da el privilegio de poder dormir. Y cuando dormimos reposamos, se renuevan nuestras fuerzas físicas, pero también nuestra mente descansa. Nuestra mente, nuestro cuerpo descansa. Pero poco a poco, cuando vamos despertando, las personas que están en esta condición todavía sienten esa melancolía ahí. Despiertan y están ahí con el corazón roto, con el corazón desamparado. Una melancolía que a veces es difícil de definir. Yo le he preguntado a personas que están en esas condiciones y a veces les es difícil decir qué pasa. Esto está bien, esto está bien, esto está bien y esto está mal, pero no sé qué me pasa por dentro. Para estas personas los días son difíciles, son oscuros. Los dolores menos agudos que algunos otros experimentan también pueden generar ese tipo de dolor en las personas. Pero nosotros también vemos la pregunta de David: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Y aquí hay algo interesante, porque en el lenguaje del Antiguo Testamento, cuando hablamos de consejos, esas son una actividad de la mente, lo que significa razonar. Es donde están asentadas también nuestras emociones, ahí en el alma. Así que los consejos y el alma en realidad no son lo mismo. Nuestra alma es donde están nuestras emociones y donde también opera nuestro pensamiento, pero nuestro pensamiento es distinto a nuestras emociones. Y aquí lo que le está pasando es que él está con su mente reavivando lo que sus propias emociones están sintiendo. Y esto es importante entender cómo funciona nuestro corazón, hermanos. Nuestro corazón es una fuente de donde brota lo más profundo de nuestro ser, pero también está nuestra mente. Y la sensación que él sentía, la sensación de abandono, el sentimiento de abandono, el sentimiento de desesperanza, él no lo estaba trabajando bien. Porque una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que pensamos. Y él estaba con su propia mente profundizando más agudamente la sensación que él estaba experimentando, porque no estaba trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y hay cristianos lamentablemente que pueden caer en eso. David había caído en eso. La sensación de angustia, porque son sensaciones, la sensación de abandono, la sensación de que nadie me entiende, la sensación de que estoy solo en esto, todo la podemos experimentar. Pero ¿cómo enfrentamos eso? David estaba con su propia mente argumentando en favor de lo que él estaba sintiendo. Más profundo estaba cayendo, más profundo. Cada día más profundo. La versión NBI de ese texto dice: ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? La angustia y toda esa sensación que estaba viviendo es porque toda la realidad de su alma estaba siendo aumentada por sus razonamientos, por lo que él estaba pensando. Hermanos, nosotros tenemos que revisar cómo estamos trabajando y enfrentando los desafíos de la vida. Cuando el texto nos dice entonces, en este sentido, David era incapaz de pensar de una manera de salir del túnel oscuro. Hay personas que están en el túnel, David era uno, y no saben cómo salir. Sus pensamientos estaban confusos, muy confusos. ¿Por qué? Por razón de sus sentimientos. Lo que él sentía estaba arruinando su manera de pensar y enfrentar la vida. Usted tiene que aprender de este salmo cómo se vive la vida en momentos difíciles. Él no se quedó solo. Él se quedó solo, angustiado en sus pensamientos y angustiado en sus sentimientos. No exteriorizó hasta este momento. Cuando él empezó a exteriorizar lo que le estaba pasando, a pesar de que era una especie de reclamo al Señor, eso fue un punto de partida para su salida. Fue el punto de partida para su salida. Ya no era solamente él solo en sus pensamientos, sino que ahora él está dialogando con Dios. Aunque era un reclamo, él está dialogando con Dios. Hay personas que se sumen en su angustia sin Dios. Y pueden llegar a experimentar como si Dios no existiera, Dios existiendo. Pueden experimentar que Dios los abandonó y Dios nunca los ha abandonado, porque argumentaron desde su mente
a lo que sintieron, y los sentimientos definieron su realidad. Y no puede ser así. Los sentimientos no definen nuestra realidad. Dios define nuestra realidad. Su palabra define nuestra realidad. Y ese es el camino para salir. Fíjense, hay un texto que sigue en el verso 2. Dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, ya no era solo cuestión de resistir, ¿cierto? Sino cuánto tiempo duraría la derrota. Él estaba en el suelo. Ya no era resistir para no caer. Él estaba en el suelo. ¿Hasta cuándo voy a estar en el suelo? Esa es la realidad del salmista. ¿Cómo me paro? ¿Hasta cuándo mi enemigo va a estar sobre mí? Aunque David no nos dice quién es su enemigo en este texto, y la mayoría de las veces en los salmos no lo dice, yo creo que Dios es muy sabio para que no identifiquemos un tipo de enemigo. Ah, no, este enemigo no es el mismo que yo tengo. Yo tengo otro enemigo. No, mi enemigo es mi esposa. Mi enemiga es mi esposa. No, aquí no era un rey pagano que viene sobre mi vida. Ningún rey me ha golpeado, pero aquí mi esposo me ha golpeado. Mi esposa me ha golpeado con sus palabras. Mi jefe, mi amigo, mi hermano me ha fallado, etcétera. Para que no encasillemos un tipo, no nos dicen cuál, pero hay un enemigo que lo tiene en el suelo. Lo tiene en el suelo. Y algunos han pensado que David algunos han pensado que era un individuo. Otros teólogos han pensado que podía ser Satanás, y otros han dicho que podía ser el propio pecado de su corazón, de no saber enfrentar su propio pecado y salir de esa realidad angustiosa. No sé si tú lo has vivido así, de tratar de luchar contra tu propio pecado y no puedes, y te vence una y otra vez. ¿Cuántos han tratado de luchar con su mal carácter? ¿Soy el único? Habla, Señor. Agustín de Hipona decía, pensaba que el enemigo era espiritual respecto de este texto, y que se refería quizás al diablo, a esos hábitos pecaminosos de la vida. Y para algunos de nosotros esas han sido cosas difíciles de enfrentar, hábitos difíciles. David no lo especificó, pero sí estaba enseñándonos para aprender cómo salir de este problema. Por lo tanto, cuando alguien realmente expresa lo que está pasándole en su corazón a Dios, y abre su corazón a Dios, aunque sea tan desarticulado y extraño como lo que le está reclamando a Dios en este texto, abre una luz de esperanza, hermanos. Eso es lo que está mostrando aquí. Porque a pesar de toda la sensación, él le habló a Dios, no le habló a otra persona. Y a veces perdemos el tiempo hablándole a otra persona, en vez de hablarle a Dios. A Dios. Y esto es importante porque en el acto mismo de lamentar que Dios le había abandonado supuestamente, está el comienzo de un importante avance espiritual para él. Piensen en esto. Lo que aquí hay una seña no es algo tan terrible, porque uno podría decir, wow, le reclamó, puro reclamo. Hermano, es el inicio. Es como que vemos que su corazón todavía late frente a Dios. Hay esperanza para esa persona. Si tú estás angustiado y estamos viviendo momentos difíciles alguna vez, o quizás hoy, tú háblale a Dios, clama a Dios. Eso va a mostrar que tienes vida en tu corazón y entiendes que hay un Dios y esperas que Él te responda. Y eso es precioso, hermanos. Entonces, primero, ha llegado a hablarle cara a cara al Dios a quien estaba acusando de haberle olvidado a él y que supuestamente se estaba escondiendo. Eso es importantísimo. Por eso, jóvenes, adultos y los mayores de adultos, clamen, háblele a Dios. Y cuando alguien te dice ora a Dios, hazlo tú. Porque es el inicio de una restauración. Porque Dios no se olvida de su gente. Nunca. No se olvida. Y segundo, Él hace una identificación realmente de sus dificultades. Mientras admite, Él está admitiendo que está pensando con sus sentimientos. Él lo admite. Él dice, le meto pensamiento a mis sentimientos. Él lo admite. Él está reconociendo que todavía hay una mente bíblica, hay una comprensión bíblica de cómo Él opera. Él sabe
bíblicamente, que hay pensamientos y hay cosas que brotan de su corazón. Y Él sabe diferenciarlo. Y eso es maravilloso. Porque hay gente que vive la vida cristiana y no tiene idea de eso. Porque una cosa es lo que brota de tu corazón y otra es cómo tú tienes control sobre tu mente y consolidas la palabra del Señor en tu mente y le ministras a tu propio corazón la verdad de la palabra. No son guiados por los sentimientos, son guiados por el Evangelio, por la palabra del Señor. Y eso, hermano, es poderoso. Eso es poderoso. Entonces hay mucho que aprender de este salmo, hermano. Hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Cuando empezamos a hablar a Dios acerca del hecho que nos está supuestamente abandonando, ya no estamos en nuestro punto más bajo. Ha empezado a subir la marea. Estamos de nuevo en el camino ascendente. Así que si hoy día estás viviendo momentos difíciles, gasta tu tiempo orando. Gasta tu tiempo abriendo tu corazón. Escríbele al Señor. Mándale WhatsApp si quieres. No sé si tiene su número. Pero habla con Dios. Habla con Dios. Si estás hablando a Dios mismo acerca de ello, tienes que saber que a Dios le importa. A Dios le importa. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Por eso ministrar la mente es muy importante. Y es por eso que el segundo punto del sermón es una petición, versículos 3 y 4. ¿Cuál fue la respuesta a la sensación que David tenía de que Dios le había abandonado? Hay una respuesta aquí. Y hay tres frases imperativas muy importantes que espero usted las marque ahí en su Biblia. Él le dice en el verso 3: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Imagínense cómo está enfrentando esto. Le está pidiendo imperativamente a Dios que responda, pero no en el vacío. Y se los voy a explicar. Primero, él había sentido que Dios le había olvidado y ahora le ruega que lo mire. Había sentido que Dios no le oía y le pide una respuesta. Había sentido que estaba en la oscuridad y que le pide: alumbra mis ojos. Las tres sensaciones que él había experimentado, les pide a Dios una respuesta. Quiero que me mires, quiero escucharte y quiero que me ilumines. A veces necesitamos eso, ¿no? Gloria a Dios. Y la exhortación de David a Dios es mucho más significativa, porque cuando entendemos el contexto de David, que es un hombre que conoce la ley, un hombre que se deleitaba en la ley. El Salmo 119 está escrito para mostrar ese deleite en la palabra. Un hombre que sabía de memoria las escrituras. Mucho deleite en la palabra. Es como si él estuviera reflexionando en esa maravillosa invocación de Aarón a sus hijos en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es como si él estuviera reflexionando en eso. Y es por eso que él clama. Y esto nos enseña algo, hermanos. Nuevamente, usted necesita conocer las promesas del Señor. Porque si usted no conoce las promesas del Señor, ¿qué le va a pedir? Y Dios cumple sus promesas. Dios no falla. Dios cumple. Pero usted tiene que conocer sus promesas. Él las conocía. Y en el momento de angustia, él comenzó a clamar por esas palabras. Por esa decisión de Dios de cumplir su promesa. Dios va a bendecirnos en la medida de sus propios compromisos. Dios no nos va a bendecir fuera de sus compromisos. Dios no nos va a bendecir fuera de su verdad. Dios nos va a bendecir dentro de su verdad y sus promesas. No va a cumplir nuestros caprichos. Él va a cumplir su palabra. Y eso usted tiene que abrazarlo. Eso es lo que usted tiene que conocer y creer en su corazón. Y en los momentos difíciles de la vida, clamarle, ponérselo frente a Dios y decirle: Señor, tú has dicho. Y Dios cumple. Dios cumple. Pero a veces caminamos muy cegados en la vida. Muy cegados. Entonces, ¿sientes que Dios está muy lejos de ti y echas de menos la sensación de su presencia en tu vida? Yo también lo he experimentado, hermanos, muchas veces.
A pesar de conocer la Escritura, ser creyente de muy joven, tener experiencias con Dios de muchas formas, a pesar de todo eso, también he sentido ese vacío, esa sequedad profunda. Y la única manera en la cual yo he tomado el camino de vuelta es un texto que siempre tengo en mi mente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces ese texto me ha hecho a mí acercarme, y Él se ha acercado a mí y me ha sacado. Porque ese texto, hermanos, es una promesa. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Si quieres dejar de sentir ese vacío, acércate a Dios, acércate al Señor. ¿Ves entonces lo que David está haciendo? Estamos comprendiendo la dinámica entonces de David en su situación de angustia. Toda su atención está cambiando de giro. Toda su atención en el inicio del salmo estaba en él. ¿Hasta cuándo me abandonaste? ¿Hasta cuándo? Todo yo, pobrecito yo. Mira cómo estoy. Me dejaste, me abandonaste, me diste vuelta a la cara. Todo yo. Y ahora está cambiando. Hay cristianos que están ahí y necesitan seguir avanzando en su relación con Dios para salir de ahí, hermanos. Y lo expresa de otra manera, ¿no? Esta necesidad, dice el verso 3: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Él está reconociendo ese estado difícil, pero le está pidiendo a Dios que lo mire, que le hable y que lo ilumine para dejar de sentir esa sensación terrible, angustiosa. Por eso, hermanos, lo que importa es tener una visión clara y una comprensión segura de los caminos del Señor. Él no sabía qué estaba pasando, por qué Dios se había dado vuelta, ni sabía que Dios perseguía. Dos sensaciones muy difíciles. Pero ahora Él está cambiando. Él ahora le dice: Señor, mírame, háblame, ilumíname, para entender también por qué está pasando esto y qué quieres conmigo. Hermano, nada en nuestra vida no tiene un propósito. Todo lo que estamos viviendo, incluso una desazón, si tú estás viviendo una crisis económica, hermano, si estás viviendo una crisis matrimonial, si tienes problemas con tus hijos, tienes problemas con tus padres, si tienes problemas con tu suegra, eso es raro, pero puede pasar. Si hay problema, la única esperanza es Dios. Y es por eso que tienes que acercarte. Entonces, de esta manera, ¿qué aprendemos? Aprendemos a ver nuestras circunstancias no con los ojos de la carne, de nuestro razonamiento, sino con la visión que da la fe en lo que Dios dice. Vuelvo a repetir: cuando comenzamos este caminar de vuelta, de salir del hoyo, aprendemos a mirar nuestras circunstancias con los ojos de la fe y no con los ojos de nuestra carne. Y eso evidentemente tiene muchísima más proyección. Un ejemplo, claro, de muchos, es Pablo, el apóstol Pablo, cuando él estuvo en la cárcel. ¿Se acuerda que lo apresaron? Oye, le han dado duro a Pablo en las historias bíblicas. Le han golpeado, le ha pasado muy mal. Muchos de sus amigos incluso se desanimaron al ver la circunstancia de Pablo. Claro, ¿por qué? Pablo, un hombre de Dios, poderoso en palabra, un gran hombre llamado por Dios. Miren cómo está metido en la cárcel, lo golpearon, está muy mal. Si a Pablo le pasa eso, ¿qué queda para nosotros?, decía la gente. Y muchos caminaron hacia atrás al ver las circunstancias de Pablo. Pero Pablo vino en esas circunstancias a ser esperanza para otros. ¿Cómo? Abra su Biblia en Filipenses 1, 12 al 14, por favor. Filipenses 1, versos 12 al 14. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin
temor. Hermanos, qué interesante, porque él está viendo sus circunstancias. Primero, no han cambiado. Son las mismas circunstancias. Sigue en la cárcel. Es como si tú dijeras, siguen los problemas económicos, siguen los problemas con mi esposo, siguen los problemas con mi esposa, siguen los problemas con mis hijos. No han cambiado las circunstancias, pero sí cambió algo, la visión de Pablo sobre eso. ¿Qué es lo que vemos aquí? A pesar de que la situación no había cambiado, su situación entera se iluminó. Se iluminó. Imagínense, si tú estás golpeado en la cárcel, después de predicar, después de servir fielmente al Señor, de haber visto milagros, después de haber visto gente arrepentida, y estás en la cárcel, si tú no tienes el socorro de Dios, te hundes. ¿Para qué voy a seguir con esta cuestión? No sigo, aborto. Me voy a dedicar a otra cosa. Chao mi matrimonio, chao la iglesia, chao el amigo, chao todo. Hay gente así, ¿no? Y suenan los dedos. Pero su situación se iluminó, hermanos. Se iluminó. Ahora ve su situación como una oportunidad de servicio. Una oportunidad donde Dios ordena todo. Donde Dios está detrás de todo. Donde Dios está trayendo propósito a lo que él está viviendo, hermano. Propósito. Su encarcelamiento ahora serviría para la evangelización. Las peores crisis de algunos matrimonios y su posterior fe y restauración han servido para otros, para mostrarles que hay un Dios grande que restaura. En este caso, ¿cómo podría llegar el evangelio a la guardia del pretorio? ¿Quién tiene acceso a la guardia pretoriana en ese contexto? ¿Quién llega ahí? Nadie. La única forma de que llegara el evangelio a la guardia pretoriana es que Pablo estuviera encarcelado y golpeado, porque ahora encarcelado lo tienen que escuchar. Lo tienen que escuchar. Y él vio eso. Entonces no creas que las circunstancias de tu vida no tienen un propósito. Lo tienen. Tienes que aprender a verlo con los ojos del Señor. Eso es lo que David de alguna manera le está pidiendo aquí. Señor, si no puedo disfrutar de una perspectiva divina en cuanto a mi situación, estoy como muerto, me siento como muerto, pero Señor, alumbra mis ojos para que pueda entender y pueda encontrar el propósito. Entonces voy a entender con mayor fuerza cómo salir de ahí. Luego David añade otra preocupación en el verso 4, ¿no? Que está parte de su petición, que tenía una preocupación, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Él estaba preocupado de eso también, porque cuando los enemigos están atacándolo a él, en realidad él se da cuenta que no es algo personal, sino esto tiene que ver más allá que mí, es más grande que yo. No es tan importante lo que a mí me está pasando, él ahora lo está entendiendo, sino esto tiene que ver con tu reino, tiene que ver con tu gloria, Señor, con que hablen mal de ti. Y a veces nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, porque esto tiene que ver con algo más grande que nosotros. Tiene que ver con Dios y su reino. No, es que me ofendieron. Tiene que ver con Dios y su reino, y es más grande que nosotros, y eso le trae gloria y honra a nuestro Señor en nuestra muerte y sacrificio. Lo que está en juego es en su propia vida, en la vida de David, es el honor del reino del Señor, y él lo entendió, y por eso le reclamó al Señor: Señor, que tu reino no sea vituperado, que tu gloria no sea manchada, que los enemigos de aquellos que saben que yo soy hijo tuyo no digan lo vencí, sino que permanezco fiel a ti y vencimos nosotros, y que ellos lo vean. A él le preocupaba eso. ¿Se fijan que empezó a cambiar? Los primeros versículos era todo él, y ahora se trata de ti, Señor. Confío en ti, ilumíname, Señor, ayúdame, Señor, y yo confío en ti. Y vemos la recuperación, versos 5 y 6. 5 y 6, téngalo frente, ¿lo tiene ahí?
El verso 5 y 6 dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Vemos lo que ocurrió aquí? ¿No es sorpresivo? De un desgarro terrible y de reclamo a una comprensión clara, más racional y más razonable de la realidad de la vida, de la realidad de los propósitos del Señor, y de un clamor real para que Dios le mire, Él escuche su voz y le ilumine el corazón. Vemos a un hombre cambiado. Ahora vemos a alguien que está alabando. Recordemos, todo al principio se trataba de él y ahora solo se trata de Dios. Solo se trata de Dios. Entonces, hermano, no nos debería extrañar que toda esta transición del alma de David, toda se efectuó en oración, no en copucheo con gente, no en hablar con personas. ¿Vemos a David hablando con alguien aquí? Todo el cambio, todo, absolutamente todo, se hizo frente a Dios. Por eso en consejería yo pido tareas y les exijo que las hagan, porque los empujo a que escuchen a Dios y que Dios les hable, porque la única esperanza para ellos no son mis palabras, no son los buenos consejos que un hombre puede dar, es Dios que habla a la gente. Por eso hay que dar muchas tareas bíblicas y estructurar y exigirles que oren, porque la única manera que salgan de ahí es que hablen con Dios y que Dios les hable. Esa es la esperanza de las personas. Y todo este cambio real se produjo todo en el contexto de la oración. ¿No te ha pasado alguna vez a ti? Quizás sí, probablemente. A mí me ha pasado que a veces hemos llegado muy desanimados, arrastrando, saliendo de la cama con dificultad el domingo en la mañana, o incluso un tiempo de oración, hermano. Estamos orando a las 6 de la mañana y algunos probablemente Sabanás los tiene agarrados así en la mañana y ellos resisten, y algunos ni siquiera prenden la cámara para que no nos asustemos, pero ahí están, agotados, con un gran esfuerzo para estar en la reunión de oración, no como algunos pecadores que no están asistiendo. Pero hay unos fieles todavía creyentes que ahí están en la oración y tienen ese tiempo devocional. Oramos a pesar de lo difícil de emprender ese trabajo de orar sistemáticamente, 4 elementos cada vez. Oramos ordenadamente, vinimos cansados, pero después salimos muy animados, contentos. Nos mandamos versículos, salimos felices, porque eso produce Dios. Eso es lo que produce el Señor, y eso es lo que David está mostrando. Mas en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Si usted se da cuenta, y con esto voy a terminar, hay 3 cosas muy significativas que él pone aquí: confianza, alegría y cántico. 3 cosas salieron de él: confianza, alegría y cántico. ¿Confianza en qué? En su misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso. La palabra aquí es muy interesante, porque esta palabra que se utiliza de misericordia, según los eruditos del Antiguo Testamento, dicen que significa amor leal. Wow, qué lindo eso. Dios no solo nos ama, sino que tiene un amor leal, no como nosotros. Nosotros decimos que amamos a Dios, pero no somos leales. ¿Cuántas veces peca usted en la semana? Entonces, ¿cómo que lo ama? Sí, lo amamos, pero imperfectamente. Pero el amor de Dios no es así, es un amor leal. Y en ese amor leal, Él ahora confía y cambió su vida de la ruina a la gloria. Segundo, fíjense, la salvación del Señor hace que el corazón de David se alegre. ¿Por qué él canta? Se alegra. ¿Por qué se alegra? Por la salvación. Se deleita en la salvación. Él
Él sabe lo que significa la salvación, como Pablo lo decía en Romanos 5, 2 al 4, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esa es la confianza que tiene este hombre. Y es por eso que David ahora puede cantar, hermanos. ¿De qué? De la bondad de Dios. Yo creo que cuando lo explicamos así, no es difícil ver lo aplicable realmente que es para nuestras vidas. Y yo quiero animarte, porque él supo que la impresión que él tenía de que Dios no estaba, no era real. Pero ¿cómo lo supo? En Dios, con Dios. No con gente, con Dios. No significa que no vamos a ir a pedir ayuda a las personas. Necesitamos del cuerpo de Cristo. Pero no es el cuerpo de Cristo el que necesariamente va a darte la salida, sino Dios mismo. Nosotros no tenemos que idolatrar a la gente. Sí tenemos que poner al Señor en el centro de nuestros corazones. Y termino con Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Nuestro Señor Jesús fue aquel que experimentó esto integralmente. Nuestro Señor experimentó el hecho, y lo dijo, de esa sensación de que el Padre lo había abandonado. Nuestro Señor le pidió al Padre que lo protegiera. Nuestro Señor confió en el amor constante y el amor leal del Padre. Él experimentó la liberación y la salvación del Padre en plenitud. Venció a sus enemigos, incluso en la muerte, por confiar en el Padre. Y es por eso que Él podía decir: en ti he confiado y confiaré. Fíjense que nuestro Señor es el mejor ejemplo como hombre en su humanidad que se puede vivir en los momentos más difíciles de la vida y salir victorioso de la mano del Padre. Nuestro Señor es el ejemplo. Amén. Vamos a orar. Señor,